Hello there. Hola futuros políglotas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí a un video sobre cómo aprender un idioma con un sistema de escritura distinto al que estamos acostumbrados. Por ejemplo, si aprendemos alemán, podemos leer más o menos el alemán, nada más teniendo en cuenta las reglas de la pronunciación o de cómo se lee. Y lo mismo pasa con el inglés, ¿no? Aunque el inglés es un poco más inconsistente fonéticamente, que se enojen, pero pues está fácil de leer, como que podemos identificar las letras. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con el japonés? O el árabe, o el mandarín, o el coreano, o el ruso incluso, que usan un sistema de escritura completamente distinto. Ok, para estos casos puedes aprender un idioma siempre de la misma manera, con input comprensible, porque esa es la manera en la que se puede adquirir el idioma. Eso funciona para cualquier idioma. El problema está en que para estos idiomas que ya mencioné, tenemos que hacer unos pasitos extra para que sea más eficiente. Hay dos errores que tenemos que evitar a toda costa. El primero es meterme directamente sin nada a consumir media en el idioma. Eso es una mala idea porque probablemente si ves mis videos, sabes que hay que poner audio en ese idioma, subtítulos en ese idioma. Creo que para esos idiomas que mencioné es fácil encontrar ese tipo de contenido, especialmente si usas cosas como VPN, puedes encontrar fácilmente contenido casi en cualquier lado. El problema de aquí es que no vas a utilizar input comprensible, va a ser puro input, porque literalmente aún no sabes el idioma, o sea, aún no puedes identificar qué palabra es o qué tal, o sea, vas a ver un montón de símbolos raros abajo y vas a escuchar y no vas a poder empatar el audio con lo que está escrito, y eso es lo que queremos hacer cuando estamos utilizando el input comprensible, obviamente hablando de series o películas, ¿no? Entonces, tenemos un par de pasos extra. Ahora, no quiero decir que esto va a funcionar para todos los idiomas que tengan una escritura distinta, pero creo que sí debería funcionar. O sea, no me consta, porque no he aprendido muchos de estos idiomas, pero en teoría debería funcionar, y te voy a compartir el proceso que llevé para poder leer japonés, por ejemplo, que fue el primer paso para poder consumir media en el mismo idioma. Obviamente con japonés es toda una historia muy triste porque estuve sufriendo por muchísimos años por intentar aprender japonés. Hice, ya sabes, lo clásico, fui a clases, intenté hacer listas, intenté hacer los trazos a mano y todo eso, o sea, y la verdad es que no me funcionó, o sea, a mí no me funcionó. No puedo estar en un salón de clases, no sé si es porque soy profesor y me la paso criticando todo lo que hace el maestro, es como yo hubiera hecho distinto, yo hubiera hecho esa cosa distinta, no sé, probablemente soy yo el problema, no lo sé, pero estoy seguro porque he visto muchos de ustedes en los comentarios que dicen que sí, yo tampoco puedo aprender en una escuela, yo tampoco puedo aprender en ese tipo de ambiente, así que probablemente no sea completamente nuestra culpa y tampoco culpa de la escuela, simplemente no es el ambiente en el que aprendemos, a lo mejor simplemente no nos beneficia nada estar ahí, al menos sé que ese es mi caso, puedo hablar por mí mismo, ese definitivamente es mi caso. Ahora, a pesar de que no sé árabe, ni ruso, ni coreano, ni mandarín, tú no sabes nada, yo nieve. Puedo hablar del idioma que en este momento estoy aprendiendo bastante, un montón de horas al día le dedico de estudio, y es el japonés. El japonés lo he sufrido bastante, siempre quise aprender japonés, soy un super otaku, no sé si se den cuenta, creo que se pueden dar cuenta en el cuarto, más o menos, está como medio escondido, pero bueno, ese póster de acá. Pero sí, me gusta mucho el japonés. Y a pesar de tener la motivación por aprender japonés, nunca le dediqué el tiempo porque requería muchísimo esfuerzo. Además, cuando ves un idioma de estos, lo primero que pierdes, en mi opinión, es la motivación. Porque dices, Dios mío, no es nada más aprender el idioma así de escucharlo, también tengo que aprender a leerlo, porque si no, ¿dónde empiezo? Y es justamente ahí donde vamos a empezar. ¿Qué es eso? No todos estos idiomas tienen la misma complejidad. Por ejemplo, aprender mandarín es mucho más difícil en cuanto a lectura que el coreano, ¿ok? El Hangul, que así se llama el abecedario coreano, es mucho más sencillo, tiene reglas bien estrictas y está bastante fácil. Yo digo que unos 2 o 3 días ya puedes leer coreano. Leer, no aprender. Leer coreano. Lo mismo con el ruso. El ruso realmente, el alfabeto cirílico es muy sencillo de aprender a leer. De hecho, el alfabeto cirílico, porque lo usamos en otros idiomas también, ese lo puedo leer porque es muy fácil. Es de pura memoria. Podría ir a Rusia, por ejemplo, quizá no en este momento, pero podría ir a un país donde se utilice ese alfabeto y poder leer lo que dice, a lo mejor sin entender nada. Lo mismo con el Hangul, el coreano, ese sí no lo sé, pero sé que está fácil, porque una vez ahí estuve curioseando y vi que estaba sencillo. No me interesa mucho el coreano, así que no lo aprendí, pero también tiene una estructura muy sencilla. Está bastante fácil, porque ellos mismos crearon eso. Si lo quieres ver, es una invención misma de Corea para solucionar el problema de no utilizar caracteres chinos. Y de hecho, aquí es donde vamos con el japonés, ya que estamos hablando del coreano. El japonés hizo lo mismo, existen dos silabarios, el hiragana y el katakana, y estos dos silabarios son los que se usan
usan para leer japonés, en teoría. Pero ¿qué pasa? Que el japonés, a pesar de que creó esta solución para no utilizar caracteres chinos, terminó utilizando caracteres chinos. Me gustaría quejarme, pero tiene sentido, porque hay tantos homónimos en japonés que sería difícil, por ejemplo, ver una palabra en japonés y saber exactamente cuál es el significado. Pero si ves el carácter chino, el kanji o el hanzi, que luego se volvió kanji cuando se adaptó a japonés, entonces ahí enseguida te puedes dar cuenta lo que significa. De hecho, ya me pasó, ahorita que estoy aprendiendo japonés, les puedo decir que muchas veces cuando estoy leyendo japonés, veo el kanji e inmediatamente sé qué es. A veces ni siquiera leo la palabra en sí, o sea, no digo, por ejemplo, tsukue o algo así, no, simplemente ya reconozco el kanji tal cual. Y entonces digo, ok, eso significa tal. Esto ya me pasa en japonés, por ejemplo, yo conozco bien la palabra tomodachi, que es amigo en japonés, pero ya cuando estoy leyendo, de repente veo el kanji e inmediatamente sé que ahí dice amigo, pero no es como que esté leyendo en mi cabeza tomodachi, o sea, ya simplemente nada más veo, o sea, pienso, sí, amigo, tal cual, ¿no? Tampoco lo pienso en español, simplemente lo piensas en el mismo idioma, pero no es que estés diciendo tomodachi en tu cabeza, a menos de que estés leyendo. Cuando lees en voz alta, ahí, de hecho, es mucho más difícil en japonés leer en voz alta que nada más leer, porque si nada más lees y reconoces los kanji, puedes leer rapidísimo, pero el hablar sí requiere que leas el kanji tal cual y ahí depende del contexto en el que está. En fin, es un nivel de complejidad increíble el que tiene el japonés, la verdad mucho más de lo que yo esperaba cuando empecé a estudiarlo, porque el hiragana y el katakana es tan fácil, tan sencillo, tan cosa de que aprendes en días, que yo dije, pues está fácil, vamos a lo demás, y no, kanji es otra cosa completamente distinta. Del árabe ahí sí no puedo opinar nada, no sé nada, la verdad. Soy completamente ignorante, pero estos pasos deberían, insisto, aplicar para cualquiera de estos idiomas que tiene un sistema de escritura distinto. Para hacer esta guía me di la tarea de traer las cositas que utilicé cuando estaba aprendiendo japonés para darte una idea de lo que podrías hacer en el idioma de tu interés. La primera cosita que tenemos que hacer, en mi opinión, esto a mí me sirvió mucho, quizás porque tengo 33 años. ¿Qué? Es comprarme un libro físico, y me compré este libro que se llama Japonés en viñetas. Oigan, lo recomiendo infinidad, especialmente si no estás familiarizado con el japonés en absoluto. Por ejemplo, si no eres otaku, gamer o algo así, y nada más te interesa el japonés porque vas a ir allá como en un viaje de negocios o algo así, ese definitivamente tiene que ser de las primeras cositas que hagas. ¿Tiene que ser este libro en particular? No, podría ser un libro internet o algo así, no sé, no tiene que ser este libro en particular. Yo te lo recomiendo porque me gustó mucho, ¿ok? Si quieres, si te interesa, te voy a dejar un link abajo, pero que sepas que es un libro que está caro y se ha encarecido conforme ha pasado el tiempo, no se ha puesto más barato, así que si lo puedes encontrar en línea en sitios de dudosa procedencia, creo que ahí sería mejor. ¡Qué agradable sujeto! Entonces, lo que me gusta de este libro es que está todo en español, realmente, nada más que te familiariza con cómo funciona el japonés, cómo es el método de escritura, algunos kanji básicos, y lo más genial es que te enseña, como bien dice el japonés, en viñetas. Te enseña a través como de paneles de manga, ¿ok? Si no sabes qué es el manga, es básicamente el cómic japonés, como aquí, por ejemplo, ¿no? Y es con todas las lecciones previas, y para que puedas leer, incluye furigán, etc. Entonces, es muy útil para alguien que está empezando y se quiere familiarizar con el japonés. Entonces, podrías buscar algo así, lo equivalente al idioma que te interese. Esto lo recomiendo más para sistemas muy complejos, por ejemplo, como mandarín. El árabe también se ve complejo, aunque corríjame si me equivoco, ahí sí no sé. O japonés. Para estos tres idiomas probablemente sea buena idea darse una idea de cómo funciona el idioma en sí, porque se puede tornar bastante complejo. De ahí, otro recurso que utilicé, sí, hizo puros recursos físicos, ¿ok? Ya soy un señor, yo uso puras cosas físicas. Es aquí un par de fotocopias y demás de un librito que utilicé hace mucho. Este librito se llama Mina no Nihongo, estoy seguro que reconocen ese nombre. Mina no Nihongo, este lo puedes encontrar en internet, súper fácil, está disponible para todos. Tiene algunas partes en español, pero tiene otras secciones que son ahora sí que completamente japonés. Esta en particular es la versión que tiene español y japonés, pero también tenía el libro nada más en japonés. Esto es para darte una idea de vocabulario y gramática. Sirve como por 3 días, en mi opinión. Y de ahí lo que vas a hacer es que te vas a hartar de este libro y vas a buscar un libro que se llama... olvidé el nombre del libro, lo tengo por ahí. Japanese Grammar Guide. Es de Tae Kim. ¿Qué?
La verdad es que yo, a pesar de que no me gusta mucho la gramática para aprender un idioma, en un lenguaje tan complejo como el mandarín o el japonés, yo creo que sí hace falta saber un poquito de gramática al menos para que cuando reconozcas las cosas en la inmersión sea mucho más fácil. Lo que me gusta específicamente de esta guía de Japanese Grammar Guide de Tae Kim es que él mismo dice que la gramática y las clases no funcionan y por eso creó una guía de gramática y dices, ¿what? ¿Para qué o qué? Como que ¿por qué? ¿Para qué hizo eso? Estos libros y guías y demás como este, por ejemplo, es que es una guía extranjera para aprender japonés y la guía de Tae Kim es una guía japonesa para aprender japonés. Y tú dirás, ¿eso a qué se refiere? Normalmente tenemos problemas con este tipo de guías o este tipo de recursos porque lo que buscan es que utilices el idioma de manera formal inmediatamente, de que empieces a crear oraciones aunque no suenen tan natural, y lo peor de todo es que quieren que uses palabras que usas en español o en inglés, por ejemplo, en japonés. O sea, te da lo equivalente de eso en japonés que a veces o no existe o no es relevante o simplemente significa otra cosa completamente distinta. Esto lo descubrí leyendo ese libro y la verdad es que tiene muchísima razón. Este tipo de cosas normalmente no nos causa problemas, por ejemplo, en español. Por ejemplo, si haces eso de cómo decir cosas en español a inglés, esos dos idiomas son muy similares, así que no hay tanto problema. Pero japonés es su propio mundo y eso apenas lo estoy entendiendo. Apenas me está cayendo el 20, como decimos aquí en México, que funciona de una manera totalmente distinta. Así que no puedes depender totalmente de estos recursos, ¿de acuerdo? Ese sería mi tip principal. Esta guía de Tae Kim para japonés específicamente es buenísima. Sí, es completamente gramática, pero les juro que aceleró mi aprendizaje japonés como nunca. No tanto por la gramática, sino porque me enseñó cómo utilizar el japonés en ciertas situaciones de manera japonesa. O sea, independientemente de si existe o no esa versión en el idioma inglés o el español. Entonces, una vez que ya nos empapamos de cómo funciona la escritura del idioma y además de gramaticalmente cómo están formadas algunas oraciones, específicamente las básicas, entonces es cuando nos podemos pasar a la inmersión. Por cierto, todo esto lo podrías lograr con programas como Duolingo, como Busuu, que se me hace un poquito mejor, o bueno, nada más como recursos comprados por ti mismo, como lo hice yo en su momento. Pero algo que sí tengo que recalcar es que yo creo que para japonés, esta guía de Tae Kim eventualmente te recomiendo que la leas. No te preocupes, no cuesta nada, eso es lo mejor. Ya sabes que me gustan las cosas gratis, es completamente gratis. De hecho, te voy a dejar abajo un link en la descripción. No es link de afiliados, no es link de nada, es simplemente el link al PDF. Eso es todo. ¡Qué agradable sujeto! Si alguien quiere donar dinero o algo así, dénselo a Tae Kim, porque la verdad es que solucionó muchos problemas que yo tenía con el japonés. Entonces, ya habiendo, pues no dominado, pero al menos sabiendo estas cosas y pudiéndolas empezar a reconocer, ahí es cuando viene la inmersión. ¿De acuerdo? Tenemos que empezar a estar inmersos en el idioma. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en mi caso, fueron esas cositas que me regaló una amiga, que es el Shonen Jump. Estoy seguro que lo conocen, ¿verdad? Es la revista, pues, donde ponen mangas que están de moda y demás. Entonces, pues, está divertido de estar leyendo, a ver qué ponen, etcétera. Lo chistoso es que más que leer el manga tal cual, me ponía a leer los anuncios. Como que los anuncios tienen un poquito más de cosas de, eso lo reconozco más fácil y demás. Es bastante bueno tener algo así para estar inmerso en el idioma. Tienes que tener algo físico, insisto, no es porque soy un señor, discúlpenme. Perdón. Ustedes, chavos de hoy en día, estoy seguro que pueden encontrar algo completamente, no sé, en el internet, esa cosa del diablo que ustedes utilizan. Estoy seguro que pueden encontrar cosas más útiles que lo que yo tengo aquí en este momento. Ahora, estando ya en la inmersión, aquí sí ya entra lo que les he estado diciendo. Dos cosas súper importantes, especialmente con estos idiomas, es Anki e input comprensible. Así es, hasta ahorita vamos a utilizarlo. ¿Por qué? No tiene sentido, en serio, ponerse a estar inmersos primero y después ver cómo funciona el idioma. No tiene sentido porque no vas a reconocerlo. O sea, si yo me pongo sin saber nada de japonés a leer esto, no, pues no sé qué dice ahí, cool, ¿no? Voy a leer qué bonitos dibujos. No, tengo que poder leer algo de esto, ¿ok? Tengo que poder leer algo de esto. YouTube, por favor, no me desmonetices. ¿Qué? ¿Cómo que no? Ok, entonces tienes que poder empezar a leer este tipo de cosas. Y si no sabes japonés, no hay manera de que lo hagas. O sea, si no sabes japonés, me refiero a no sabes leer japonés. Entonces, ¿qué es lo que crea Anki? Anki ahora lo que hace es que te da más vocabulario. Y por cierto, si no sabes cómo usar Anki, te voy a dejar un tutorial acá y abajo en la descripción. Te va a permitir reconocer más estas cosas durante la inmersión. Por ejemplo, yo utilizo un montón de cosas, especialmente series y películas. Audio japonés, subtítulos en japonés, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya puedo empatar el audio japonés
japonés con lo que ya aprendí de cómo funciona el japonés tal cual. Obviamente aquí el japonés tiene un paso extra que es pues los kanji. Y para los kanji eso lo tienes que ir aprendiendo poco a poco. Yo por ejemplo intenté aprenderme 2 o 3 kanji al día, pero te soy sincero, aprendiéndolos de la manera así como inconexa no tiene mucho sentido, no me sirvió tanto. Prefiero estar viendo una película, una serie y de repente pausando y viendo qué es ese kanji. Escucho la palabra y a veces conozco la palabra pero no conozco el kanji y hago una tarjeta de Anki. Yo mismo creo una tarjeta de Anki copiando y pegando. Esto lo hago con el programa que se llama Language Reactor. Tengo un video también al respecto donde hablo de cómo utilizarlo para inglés. También lo puedes utilizar para estos idiomas y así creo mi tarjeta de Anki de este nuevo kanji y lo voy aprendiendo en contexto. Recuerda que es importante hacer las tarjetas de una oración entera, o sea, de una frase entera, no nada más de una palabra o de un kanji, en este caso de un carácter, porque entonces ese carácter ni siquiera sabes cómo se va a leer en otro contexto y a lo mejor ni siquiera es el mismo significado a pesar de que tenga la misma lectura. Así que es muy importante tener, ahora sí en japonés es súper importante tener el contexto ahí también. Y entonces, una vez haciendo esto, es nada más seguirlo haciendo y seguir consumiendo. Haciendo esto, yo creo que por unos 6 meses a un año sin hablar. Recomiendo no hablar nada al principio y eventualmente, una vez que comprendas mucho del idioma, a lo mejor empezar a lanzarte a hablar o si quieres estar más seguro, escribiendo o haciendo shadowing. Pero no recomiendo hablar desde el principio porque, así como no estamos intentando leer desde el principio porque no conocemos el idioma, lo mismo no deberíamos intentar hablar desde el principio porque no conocemos el idioma, así que no nos va a beneficiar en nada al principio. Si de repente te sientes con la confianza de intentarlo y a ver cómo te va, adelante, ¿quién soy yo para decirte que no? Pero te advierto que si intentas, por ejemplo, meterte a una reunión con nativos y hablar con personas nativas desde el principio, te va a costar muchísimo trabajo. Yo también lo intenté, también pasé por eso te estoy diciendo que no lo hagas. Vas a entrar, vas a notar cómo todos están hablando, tú no, te vas a sentir mal, vas a sentir que, oh Dios mío, creo que esto no fue la mejor idea y simplemente te vas a desmotivar. Me sucedió en su momento, me ha sucedido muchas veces con otros idiomas también. No lo recomiendo, es una idea pésima, especialmente si eres una persona que te desmotiva fácilmente. No ayuda en nada. Mejor tómate tu tiempo y eventualmente hablas o escribes al principio para que tengas más control sobre eso. Y bueno, esta es la manera en la que hasta ahora he estado aprendiendo japonés. Por lo mismo que estoy siguiendo este método, es que todavía no puedo hablar mucho japonés. Puedo hacer lo básico, ¿no? Me puedo presentar, puedo decir de dónde soy, qué es lo que hago, qué comida me gusta, puedo ordenar comida en un restaurante, ese tipo de cosas. Pero les mentiría si puedo hablar ahorita en YouTube por 2-3 minutos explicando un método de aprendizaje. Para nada, todavía no puedo hablar. Pero puedo entender muchísimo japonés. O sea, ya llegó el punto en el que estoy viendo alguna serie, película en japonés y puedo escuchar y leer casi sin mucho problema. Entiendo en la mayoría de los casos como la mitad de lo que estoy viendo, especialmente a youtubers. De hecho, les voy a recomendar una youtuber que se llama Nihongo no Mori, el bosque del japonés. Es muy bueno ese canal. Se centran mucho en el JLPT, o sea, en certificaciones, pero los videos que no son de eso y que son más como de vlogs y de Japón y esos están bastante cool. Incluso de curiosidades del japonés, se los recomiendo muchísimo. Lo voy a dejar abajo en la descripción y aquí te dejo un videito de por allá. Digo, vamos a hacerles un poco de anuncios a ellos también porque la verdad es que está muy bueno. Y bueno chicos, eso es todo. Espero en un año estar haciendo un video así, pero ya estarles hablando en japonés, porque estoy seguro que ahora que ya puedo comprender tanto japonés, es nada más cuestión de empezar a sacarlo, empezar a escribir y poco a poco lo voy a lograr. Van a ver, se los prometo. Firmado y prometido para todos ustedes. Ese es un verdadero hombre. ¿Ustedes qué tal, chicos? ¿Tienen algunos tips para otras personas? A lo mejor ustedes han aprendido uno de estos idiomas con sistema de escritura distinta. Por favor, déjenos abajo en los comentarios. Pues a ver si todos podemos aprender de uno del otro. Yo sigo aprendiendo japonés, así que cualquier tip que tengan, incluso para mí, se los agradecería muchísimo. Muchas gracias. Saludos a todos nuestros alumnos autodidactas y futuros políglotas. Class dismissed.